2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les habla la profesora Elsa Ticona. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que titula Vicios de construcción y coordinación para el curso sexto de secundaria del área Comunicación y Lenguajes, a cargo de la profesora Susana Márquez. Empecemos. Vicios de construcción y concordancia. Observamos la siguiente imagen. Tenemos dos palabras, una que está correctamente escrita y otra no. Viniste, correcto. Veniste, incorrecto. En la comunicación que realizamos día a día, utilizamos de manera incorrecta el lenguaje. En esta unidad estudiaremos los vicios de dicción y concordancia. ¿Qué son los vicios de dicción o concordancia? Son usos o formas inadecuadas de hablar o escribir que dificultan la interpretación correcta de un lenguaje. Existen varios factores para incurrir en los vicios del lenguaje. Sin embargo, la principal es el desconocimiento del idioma, ya que al no conocer la palabra, las articulamos mal. Al no entender su significado, las cambiaremos por otras. Al desconocer la gramática, alteramos el orden de los componentes de una oración. Clasificación de los vicios de construcción y concordancia. Tenemos el barbarismo. ¿Qué es el barbarismo? El barbarismo se refiere a la pronunciación o escritura inadecuada de las palabras. Aquí tenemos ejemplos de barbarismo. Dijiste en lugar de dijiste. Aiga en lugar de haya. Estaba con V en lugar de estaba con B. Andé en lugar de anduve. Estándar en lugar de estándar. También tenemos el barbarismo fonético. El barbarismo fonético se da en la pronunciación de las palabras. Aquí tenemos una frase incorrecta. Ojalá que no haya nadie. Correcto, ojalá que no haya nadie. También el barbarismo lo podemos encontrar en los errores ortográficos, en la escritura de algunas palabras. Tenemos como ejemplo, estoy leyendo un buen libro, incorrecto. Estoy leyendo un buen libro, correcto. Recibió un golpe fuertísimo, incorrecto. Recibió un golpe fortísimo. Hoy en día, los errores ortográficos que más tenemos es en las conversaciones en las redes sociales. Aquí en la imagen podemos apreciar en una conversación que dice, espero que no te moleste que haya pedido tu número. No, para nada. Me molesta más tu haya. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Esos son los errores ortográficos que cometemos. Vámonos con cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Es la repetición de las mismas letras o sílabas dentro de la misma oración que resultan desagradables al oído. En el siguiente cuadro podemos ver expresiones incorrectas y expresiones correctas. Ejemplo, está tan atontado que ni nos reconoce. Expresión incorrecta. Se encuentra muy aturdido que ni nos reconoce. Expresión correcta. Otro ejemplo. Violeta, ¿dónde lo colocó? Incorrecta. Violeta, ¿dónde lo pongo? Expresión correcta. Otro ejemplo. La muy juiciosa y hermosa Rosa fue premiada. Incorrecto. La muy sensata y bella Rosa fue premiada. Correcto. Y por último, el ejemplo. Jorge se cayó. Yo lo vi. Jorge se cayó.
lo vi, correcto. ¿Qué es el pleonasmo o redundancia? Es la repetición innecesaria de palabras dentro de la misma oración que resultan desagradables al oído. Aquí tenemos dos gráficos. ¡Ey! Sube para arriba. Es obvio que va a subir para arriba. Ya no hay necesidad de mencionar para arriba. Solamente sube. ¡Ay, no! Mejor bajo para abajo. Estamos utilizando el pleonasmo o la redundancia. Solecismo. El solecismo se puede originar por errores de concordancia y el mal empleo de preposiciones. Aquí tenemos ejemplos. Incorrecto. Hacen muchos días. Correcto. Hace muchos días. Otro ejemplo. Te amaré por siempre. Incorrecto. Te amaré para siempre. Correcto. Hubieron muchos. Incorrecto. Hubo muchos. Correcto. Jirafas y perros viejas. Jirafas y perros viejos. Esa es la frase correcta. Quería agradecerte de venir. Incorrecto. Quería agradecerte por venir. Beberé del café que compraste. Incorrecto. Beberé café del que compraste. Correcto. Las y los diputados. Incorrecto. Las diputadas y los diputados. Incorrecto. Finalmente. Incorrecto. Debo, finalmente. ¿No cantarás? Incorrecto. ¿Cantarás? Correcto. Y por último tenemos con base en, incorrecto, en base a. Pobreza de vocabulario. La pobreza de vocabulario es el uso constante y repetido de las mismas palabras. Ejemplo, tengo que levantarme temprano para llegar temprano al trabajo. Tengo que madrugar para ir a trabajar, es lo más aceptable. Vulgarismos. El vulgarismo es un vicio que consiste en usar un lenguaje descuidado propio de personas poco cultas o instruidas. Vamos a ver ahora los signos de puntuación. Vamos a ver el paréntesis. ¿Cuándo se usa y cómo se usa el paréntesis? ¿Cómo se usa? Siempre se debe abrir y cerrar. El signo siempre debe ir pegado a la palabra con la que abra y se cierra. Se puede combinar con otros signos ortográficos. En dado caso de que el paréntesis cierre y luego venga un signo de puntuación, este irá pegado al paréntesis. ¿Cuándo se usa el paréntesis? Se usa para aclarar información, para dar precisión, para introducir opciones, para citar, para indicar acotaciones del autor, para introducir elementos en un listado. Ahora vamos a hablar del guión. El guión se utiliza en la unión e información de palabras. Su longitud es sensiblemente menor que la de la raya. Uso del guión. ¿Cuándo se usa el guión? El guión se usa para unir palabras. Ejemplo, se trataron temas sociopolíticos. Hubo un acuerdo franco-español. También se usa para relacionar dos fechas. Ejemplo, Guerra Civil 1936-1939. Rubén Darío 1876-1916. También se usa para cortar palabras al final de línea. Ejemplo, promoción. Consiguiente. Las barras. Las barras son signos ortográficos auxiliares.
Es una línea diagonal que se traza de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Forma parte de los constituyentes de las abreviaturas. Diéresis. Signo ortográfico auxiliar, también llamado crema, representado por dos puntitos, que se disponen horizontalmente sobre la vocal a la que afectan. En español tenemos los siguientes usos. Debe colocarse obligatoriamente sobre la U para indicar que esta vocal ha de pronunciarse en las combinaciones G y Y. Ejemplo, vergüenza, pingüino. Debe escribirse también sobre las letras mayúsculas. Ejemplo, bilingüe, lingüística. En ediciones actuales de textos antiguos no modernizados, también puede encontrarse este signo escrito sobre la U en las combinaciones que-qui. Con esta misma finalidad, question, en lugar de la forma moderna question. Las comillas. Las comillas son un signo ortográfico para diferenciar los diferentes niveles de una oración. Los tipos más usuales de comillas existentes son comillas angulares, también conocidas como comillas españolas, latinas o bajas. Son las más utilizadas en el mundo hispanohablante. Para abrirlas se utiliza el signo y para cerrar se utiliza el otro signo. Comillas altas, también conocidas como comillas inglesas, son utilizadas principalmente en el mundo anglosajón. Para abrirlas se utiliza cualquiera de los signos y para cerrarlas se emplea cualquiera de los signos también. Comillas simples son las menos frecuentes. Para abrirlas se utiliza cualquiera de los signos, uno solo, y para cerrarlas cualquiera de los signos también. Vamos a ver ahora el razonamiento verbal, que es un conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas. Se trata de la capacidad para razonar con contenidos verbales. Tenemos el sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, los sinónimos se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que cambie el sentido o el significado del mismo. Algunos ejemplos de sinónimos: abundante, mucho, anteojos, gafas, batalla, guerra. Antónimos. ¿Qué es un antónimo? Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí, es decir, son justamente lo contrario a los sinónimos. Al igual que los sinónimos, los antónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Ejemplos. Ejemplo de antónimos de alegría son tristeza, depresión, melancolía. Antónimos de grande son pequeño o chico, diminuto, minúsculo. Vamos a ver ahora las palabras parónimas. Las palabras parónimas son palabras muy parecidas en su pronunciación y escritura, pero muy diferentes en su significado. Dentro de los parónimos están los homónimos. ¿Qué son los homónimos? Son aquellas palabras cuya pronunciación es igual o similar, pero difieren en su significado. Ejemplo, hablando es un gerundio de hablar. Hablando sin H es presente de ablandar. Agito, verbo agitar. Agito es un ajo pequeño. Arroyo, del verbo arrollar. Arroyo es un río pequeño. Bello, de hermoso. Bello con V, pelo corto y suave. Homónimos. ¿Qué son los homónimos? Son aquellas palabras que tienen escritura y pronunciación idéntica, pero diferente significado. Ejemplo, llama. Puede ser un fuego, llama, o llama un animal del altiplano. Los homógrafos son palabras que tienen igual escritura, pero su significado es distinto. Ejemplos, vino, bebida con alcohol derivada de la uva. Vino del verbo venir. Río, agua.
Río del verbo reír. Vamos a ver ahora las analogías. La analogía es la relación de semejanza que se establece entre términos o ideas distintas entre sí. Ejemplo, mi casa es mi refugio. Otro ejemplo, los ojos son las ventanas del alma. Aquella noche era oscura como la muerte. El último ejemplo, la ciudad es una selva de cementerio. Y por último tenemos la polisemia. La polisemia se da cuando una palabra tiene varias acepciones o significados. Ejemplo, banco, un banco de la plaza donde nos podemos sentar. Banco, una institución financiera. Y un banco de peces. Muy bien, agradecemos a la profesora Susana Márquez por enseñarnos este tema tan interesante. No olviden repasar el texto de aprendizajes del Ministerio de Educación. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.